Vamos al banquete. Vamos a ver si lo saludamos, a ver si nos escucha bien. Javier Grosso, geógrafo, precisamente. Queríamos hablar con él porque durante el fin de semana se daba a conocer nuevamente sismos en la zona de Vaca Muerta, ¿no? Una situación que se viene reiterando lamentablemente en el último tiempo. Javier, buen día. Miriam te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo andamos? ¿Cómo va eso? Todo bien. Bien. Fresquito. Fresca la mañana, ¿no? Fresco. Realmente ahora sí se empieza a sentir la llegada del invierno. Sí, tenemos este clima frío, pero tener estos días soleados después de la lluvia es hermoso. Ni hablar. Bueno, lo decíamos, Javier, ¿no? Durante el fin de semana, nuevamente información que no llama la atención, pero que se viene reiterando, y me parece que eso es lo preocupante, de un nuevo sismo en la zona de Añelo. Sí, lamentablemente se vuelve cada vez más parte del cotidiano, eso es cierto. Lo único que sí, se van incorporando zonas sísmicas que antes no estaban, entonces van acompañando los sectores donde se está fracturando. Como bien decías, el fin de semana hubieron 2 sismos el viernes, a unos 25 kilómetros al noreste de Añelo, cerca del pueblo, pero fueron de magnitudes bajas, de magnitud 2,5, y el viernes con una diferencia de apenas 3 horas. Es decir, apenas unos kilómetros de diferencia, apenas 3 horas, los 2 sismos muy parecidos, y los 2 sismos cerca de un equipo de fracking, de un equipo de fractura. Y ayer domingo, sí, casi a las 5 de la mañana, a las 4:48 horas, también se registra un sismo, ahí sí un poco mayor la magnitud, de magnitud 3, y muy cerquita de esos 2 epicentros anteriores. O sea, todos los sismos, que encima esta mañana el INPRES publica uno del 19, del jueves, que no lo habían publicado todavía. Entonces, en un radio de apenas 5 kilómetros ocurrieron 4 sismos en estos últimos 4 días. Bueno, hemos hablado de esta situación desde que se inició, ¿no? Este tema fracking ya hace mucho tiempo, hace muchos años que se venía planteando, y el tema es, ante esto, seguimos sin tener ningún tipo de respuesta oficial, ¿no? Sí, Javier. Exacto. Sigue ahí el hueco, una vacancia en materia de regulación por parte de la Subsecretaría de Hidrocarburos de la provincia de Neuquén, una vacancia que lo hemos conversado varias veces, hay que ir prestándole atención porque los récords de producción de vaca muerta que vemos todos los días en los medios a nivel provincial y nacional, también son récords de producción de pasivos ambientales, sean los residuos sólidos que van a los basureros, sea la inyección de flowback, que es el agua contaminada que vuelve de la operación de fractura, o los sismos como pasivo ambiental, como respuesta de la geología al fracking. Entonces, creemos nosotros que no va a tardar mucho en llegar a alguna forma de regulación, porque el escenario es que aumentan las fracturas, aumentan todos los récords de producción y aumentan también los sismos. Va a llegar el momento en el que la regulación también va a tener que copiar lo que pasa en otros países, que ya son los propios organismos públicos los que regulan. Claro, porque el tema es en tanto que pasa con la gente. Los más afectados hasta aquí, digo, en cuestiones de población, creo que siguen siendo los ciudadanos de allí de Sausal Bonito, que son los que empezaron a tener estos movimientos y, exacto, ¿no? Sí. Creo que ahí es la zona más complicada y, sin embargo, como que se trató de calmar un poco la situación y seguimos. Sí. Bueno, la situación no es que se haya tratado de calmar, sino que, bueno, con algunas entregas, pocas, pero entregas al fin de viviendas antisísmicas, el tema un poco fue saliendo de la agenda inmediata o de la vidriera más grande. De hecho, la semana pasada el comisionado de fomento ahí, Fernando Huircaleo, estaba anunciando otra vez entrega de viviendas o construcción. Todavía siguen pendientes la construcción de las viviendas que se anunciaron en mayo del año 2023, que se iban a construir 60 viviendas, de esas 60 viviendas solo van entregadas 12. Es decir, hay como un cierto retraso en eso, pero bueno, el tema sigue ahí
al menos vigente en lo comunicativo. El tema de los sismos nos cansará un poco, seguramente a ustedes también, la recurrencia y la continuidad, pero que es necesario visibilizarlo. Javier, pero también se ha sumado en este último tiempo reclamo, por ejemplo, de vecinos de Marimenuco, zona Barriales también, ¿no? Precisamente por el tema fracking y esta preocupación que está generando ya en otro sentido, o quizás era el mismo que venimos hablando, no lo sé. Sí, ese es más o menos la preocupación ambiental es la misma. Estamos hablando del mismo proceso que en ese caso se ve doble o triplemente agravado por la intencionalidad de ir a perforar toda la costa del lago, del sector que une a los lagos, los Barriales y Marimenuco, para meterse debajo de los lagos. No te olvides que el fracking es un proceso que tiene una perforación vertical, pero que luego tiene una dirección horizontal de hasta 5.000 metros. Entonces lo que se está buscando es ir debajo del lago con todas estas operaciones de fractura, lo cual es sumamente riesgoso, más allá de que la tecnología no es una tecnología que no contemple las presiones, y eso ha mejorado muchísimo en relación al convencional. Esta es una tecnología nueva, pero los riesgos sísmicos, los riesgos de derrame, cuando estás haciendo las perforaciones que están haciendo ahora, pues no es que van a esperar, ya lo están haciendo, ¿no? Ya terminaron una serie de 3 pozos ahí en el istmo, están perforando 3 más que van a ir hacia abajo del lago. Están al lado del lago. Cualquier desborde, cualquier colapso del pozo inmediatamente pone en riesgo el suministro del agua de la localidad de Neuquén, porque el Neuquén se abastece en un 70% del lago Marimenuco. Y los antecedentes de derrames en la costa de los lagos son incluso recientes. En el año 2019 estuvo el pozo que se quemó, el LLOX2, que se quemó y estuvo ardiendo, un pozo gasífero en la parte oeste de los Barriales, que estuvo ardiendo casi 2 meses, y que las operaciones de contención fueron, además de costosísimas, implicaron un efecto ambiental muy adverso. Así que sí, es preocupante, muy. Javier, y en esto que vos estás mencionando, ¿no?, de este trabajo que se está haciendo, pregunto desde la ignorancia total, ¿hay algún tipo de regulación para este trabajo en esa zona? Que está aprobado, está aprobado. Es decir, ya la Subsecretaría de Hidrocarburos ha aprobado las perforaciones. Entonces lo más probable es que hayan ya presentado, supongo, algún estudio de impacto ambiental. Es muy difícil conseguir los estudios de impacto ambiental, lamentablemente. La burocracia y la manera tan reticente que tiene la Secretaría de Ambiente de no hacer fácil a la ciudadanía el acceso a esa información nos hace no tenerlo disponible como querríamos como investigadores. Pero todo indica que la aprobación implica que se ha hecho un estudio de impacto ambiental. Es decir, la autorización está, la Subsecretaría de Hidrocarburos está totalmente al tanto de eso y bueno, a veces lo que más escuchamos son las voces, ¿no?, por parte del pueblo mapuche sobre todo, que son los que siempre están en alerta, y ahora se han sumado obviamente los vecinos allí de la zona también, y esta información, como bien decís vos, también tendría que ser totalmente accesible para cualquiera de nosotros que nos vamos a ver perjudicados ante esto. Y si al Estado le importa gobernar para la ciudadanía que lo puso ahí, sería lo correcto. Las leyes son las que establecen que esa información tiene que ser pública. Lamentablemente gastamos semanas y meses enteros para rastrear esa información, en vez de acceder libremente a ella, poner en un buscador Secretaría de Ambiente, Estudio de Impacto Ambiental, y que te aparecieran las, a veces, 300 páginas que tienen, pero que al menos fueran de libre uso, para que vos sepas dónde van a estar los pozos, cuánta agua van a utilizar, cuánta agua van a inyectar luego en los sumideros, para tener la posibilidad de hacer ciudadanía fortalecida desde la información. Somos quienes han puesto a esos gobernantes ahí, pero parece que se ha vuelto costumbre darle la espalda a quienes votan. Claro,
Claro, claro. Javier, una consulta que además quería hacerte, ¿no? Y tiene que ver con información del ámbito de alguna manera nacional, porque se daba a conocer hace unos días, a través de un decreto, si no estoy mal también, la fusión de dos organismos nacionales que tienen que ver en este caso con el IMPRES y el CEGEMAR. Ujú. ¿Qué opinión te merece esto? Bueno, como opinión creo que es la misma que a todos quienes trabajamos en el ámbito público. Hay un ajuste de organismos muy sensibles que empiezan a achicar su número de personal, su número de financiamiento y por lo tanto achican sus funciones. Y esas funciones son en este caso vitales. No hay un riesgo de desaparición del IMPRES, no es un riesgo que esté en este momento, porque el IMPRES está creado por una ley nacional, la ley 19.616 del año 1972, es una ley con plena vigencia, donde se establecen todas las funciones preventivas del IMPRES. Es decir, el IMPRES va a seguir realizando los cálculos sísmicos, ojalá. Nosotros hemos sido muy críticos de el acuerdo de confidencialidad firmado entre la Subsecretaría de Hidrocarburos y el IMPRES. Hemos sido muy críticos de ese acuerdo, pero ojalá el IMPRES tenga mayor presencia, que crezca y que sea el encargado de hacer educación sísmica en la provincia, porque los sismos llegaron para quedarse. Mientras haya fracking van a haber sismos y eso debería ocurrir. Ahora bien, cuando vos a un organismo lo sacás de la órbita, por ejemplo, el IMPRES estaba en la órbita de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación. Lo sacás de esa órbita y lo trasladás a la Secretaría de Minería, ya un poco le estás marcando una nueva línea editorial. Ya no, más allá de que se van a seguir haciendo los cálculos, pero le estás restando importancia al origen, que el IMPRES es el encargado básicamente de que un edificio no se te caiga después de un terremoto, digamos, de hacer construcción sísmica, de evaluar zonas sísmicas, de prevenir, de educar, de investigar, y cuando achicás ese tipo de organismos, estas fusiones siempre son achicamiento, más en contextos de motosierra, cuando achicás ese tipo de organismos estás haciendo que se pierda la calidad del Estado frente a esos procesos. Bueno, y también lo que preocupa, entiendo yo, para la gente que forma parte de los mismos, es la posibilidad de la pérdida de fuentes de trabajo, ¿no? Sí, eso también no he tenido aún alguna información precisa sobre eso, pero sabemos que en definitiva es lo que buscan este tipo de modelo de Estado. Claro. El tema es que, como bien decías vos, Javier, estos organismos que tienen una función tan específica, tan relacionada, ¿no?, a toda la sociedad, a la comunidad de información y de prevención, al verse afectados, obviamente nos generan un gran prejuicio a nosotros como sociedad, como comunidad. Sí, claramente. Lo que ocurre es que también cuando estos organismos se van distanciando un poco de las bases populares después tampoco son las primeras en hacer un reclamo genuino por eso. Entonces hoy tendríamos que tener a todo el pueblo de Sausal Bonito reclamando por el IMPRES, y sin embargo el IMPRES en 5 años de sismicidad a Sausal Bonito solo fue 2 veces. Entonces, sí. Quiero ver si se entiende el planteo. Hoy lo urgente es hacer crecer al IMPRES, pero tampoco hacer crecer a un organismo que después no responda a su interés primero, que es la prevención sísmica a nivel país, la educación de la población, hacer que una vecina o un vecino de Sausal Bonito no tenga que salir de su casa a las 3 de la mañana, asustarse o no saber cómo explicarle a sus hijos lo que le pasa, sino que esa persona tenga una educación sísmica para que mientras estén los sismos ni se le caiga a la casa ni tenga que entrar en un ataque de pánico que la lleve al hospital. Sí, y además también sismos, el mundo, el 15% de la población mundial vive en zonas altamente sísmicas. No es que no se puede vivir en una zona sísmica, pero cuando vos querés negar una situación emergente, estos sismos no estuvieron ahí, vinieron con el fracking, ahí es cuando perdés el sentido original de tu función como Estado y bueno, sabemos cómo termina eso.
Sí, claro. Y la presencia de ciertos organismos en el territorio, en ese sentido que vos mencionaste, es fundamental, ¿no? En ese acompañamiento que la gente necesita cuando aparecen estas situaciones que no son las propias del lugar, que no son naturales, ¿no? Que vienen implantadas, bueno, en este caso, por lo que tiene que ver el auge de vaca muerta en nuestra provincia, ¿no? Sí, totalmente. Es todo un tema. Javier, antes de despedirte, esto que decíamos, ¿no? De este último sismo en la zona de Añelo, la periodicidad, no sé si la mencionamos, de cómo se vienen dando en el último tiempo este año. Y hay secuencias, por ejemplo, ahora tenés toda una nube de sismos rodeando a ese pozo que está fracturando. No, es muy difícil anticipar la cantidad de sismos que van a haber en función de un pozo, porque cada sector, cada nuevo pozo está en una zona distinta. Si bien podés anticipar o presuponer que por cómo se comporta el subsuelo vas a tener una cierta cantidad de sismos, cada mes va a ser una nueva situación. En este caso, y de la mano de los récords de fractura en la provincia, ya nos vamos encontrando con que es un semestre que tiene un récord también en sismos. Un primer semestre con un récord de sismos en la historia de Vaca Muerta. Bien, Javier, como siempre agradecerte por este tiempo y el trabajo permanente también que hacen de difusión precisamente y las charlas sobre todo, ¿no? En diferentes lugares que van llevando adelante me parecen muy importantes y también como comunidad, como vecinos, vecinas, saber que tenemos que involucrarnos en estos temas porque los tenemos en la puerta de nuestra casa y porque el día de mañana puedes abrir la canilla de tu casa y te vas a encontrar con algún problemita que tenga que ver precisamente con toda esta actividad, ¿no? Sí. Gracias, Javier, como siempre. A ustedes, que un abrazo. Mañana. Chau. Allí estamos dialogando con Javier Grosso, geógrafo docente también allí en el Instituto de Formación Docente de General Roca, hablando de la situación de los sismos en Vaca Muerta el domingo, es decir, ayer nada más estaba registrando el último, y también charlando un poco de esta situación del INTA y el CEGEMAR, que a partir de ahora y de acuerdo al decreto nacional del presidente Javier Milei, se van a unificar de alguna manera, bueno, y tiene que ver también con este recorte, ¿no?, que se viene dando en el ámbito nacional y que obviamente afecta a estos organismos tan importantes para todos los vecinos y vecinas. Bienvenidos al banquete.